Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de Josué, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como siempre. Y estamos hablando en este capítulo 8, es interesante la batalla que ahora se nos presenta, la conquista de Ai. Nosotros vamos a mirar esta última partecita de esta conquista de Ai desde el capítulo 8, versículo 14 al 23. Cuando uno lee el versículo 14, decíamos nosotros últimamente también, ya estuvimos reflexionando sobre esto, pero volvemos a retomar en este curso bíblico del día de hoy, la impresión de escuchar a dos guías turísticos, ¿verdad?, que nos hablan al mismo tiempo. Uno convierte en protagonista al rey de Ai, otro a los habitantes de la ciudad. Quizá los dos indican con exactitud el sitio donde piensa o piensan dar la batalla, un lugar frente al páramo que se puede señalar con el dedo y que hoy resulta ya identificable. Y uno, como si hablase a niños, advierte: el rey no sabía que le habían tendido una emboscada. Si no fuese, ¿verdad?, por lo dicho en el versículo 3 en adelante hasta el 9, la narración que sigue sería muy oscura. El versículo 15 podría sugerir una auténtica derrota, pero sabemos que la retirada forma parte de la estratagema. Eso es entonces lo que nos está poniendo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos a dónde está queriendo. Nosotros pues ya sabemos toda la historia. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho todo lo que tenía que hacer? Prácticamente en esta parte lo que nosotros estamos leyendo es simplemente el cumplimiento de cómo Dios le ordenó a Josué que tenía que hacer. Y Josué ciertamente que responde tal cual, así como el Señor se lo había indicado. Entonces Ambar
no le da valor simbólico de ideograma, sino como una cosa real. Entonces este autor, ¿verdad? Ambar, él piensa y dice, no, esta es una cosa real, esta es una cosa que sucedió de esta manera, nos dice este autor. Ahora, cuando nosotros miramos algunos de estos descubrimientos arqueológicos, por ejemplo, las cartas de Mari, se dice que un dirigente posee una jabalina o un arma parecida, una lanza de bronce. En otro caso se dice que se hinca una lanza en medio de la ciudad después de conquistarla. También puede simbolizar el poder militar en general. Entonces, todos estos son muy interesantes, ¿verdad? Porque nos van indicando dentro de la estructura también cultural. Es una estructura cultural lo que nosotros estamos encontrando aquí, cómo se está escribiendo. Y por eso que la simbología también es muy importante. El aspecto semiótico siempre ha sido elemental y fundamental para una buena interpretación bíblica. Blandir, que es otro, ¿verdad? Entonces, una lanza equivale a rebelarse, dice este autor sagrado. O sea que cuando dice levó la lanza, entonces es como decir Josué o el pueblo se rebeló contra todo esto. En otra carta también aparece una lanza en circunstancias muy parecidas a las que nosotros leemos aquí en este capítulo 8. Los que envían la carta informan, el enemigo no vendrá contra ti con su ejército y sus tropas auxiliares. No me asediará, no se instalará frente a mi puerta grande, su lanza de bronce no pinchará. La realidad que hay detrás de esta imagen de la lanza que pincha es la de Josué 8. El jefe extiende su lanza hacia la ciudad asediada y así entonces pincha la ciudad. Por tanto, las cartas de Mari invitan a no considerar este tema un añadido posterior, o sea, como una cosa original, ¿verdad? Como diciendo, con esto Josué está hincando ahí, como que muestra, como que está señalando y apuntando. Ahora los versículos que van del 19 al 22 nos dicen lo siguiente en esta batalla que están presentando. Dice de esta manera: y tan pronto como extendió su brazo, ahí está entonces con la lanza, los hombres que estaban emboscados salieron rápidamente de su escondite. Entraron a la carrera en la ciudad, la tomaron y la incendiaron sin perder un instante. Cuando los hombres de ahí volvieron la vista hacia atrás y vieron la humareda que salía de la ciudad hacia el cielo, ya no pudieron escapar ni por un lado ni por el otro, porque la gente que huía hacia el desierto se volvió contra sus perseguidores. En efecto, al ver que los hombres emboscados habían tomado la ciudad y que el humo subía de ella, Josué y todo Israel volvieron atrás y acometieron contra los hombres de Ai. Bueno, esto entonces tenemos aquí en el capítulo 8 siempre que estamos estudiando desde el versículo, en este caso 19 hasta el 22. Como hemos indicado, la emboscada, donde están aquí los soldados del ejército, están emboscando, no necesitaban ninguna señal para advertir que los de Ai se habían alejado de la ciudad, o Pillapama si le están persiguiendo, ¿verdad? Además, hubiera sido imposible percibir una señal de este tipo a varios kilómetros de distancia y aún huyendo, como te narra. Pero en fin, son géneros literarios muy interesantes que no podemos entrar simplemente para decir esto sucedió así, ellos tuvieron que ver y esto, sino que siempre detrás de esto está la simbología. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, no. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria.
y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis. Está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí,
me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 Tú eres la meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Josué. Estamos viendo sobre esta batalla, como decimos así, entre Israel y los de Ai. Nosotros tomamos este versículo que va del 19 al 22. Decíamos, empalmando con el versículo 17, se cuenta la intervención de los emboscados, es decir, aquí los emboscados que van a tomar la ciudad. Ahora, para relacionarla con el gesto de Josué en el versículo 18, se introdujeron de manera forzada y fuera de sitio las palabras cuando extendió su mano. Como hemos indicado, los emboscados no necesitaban ninguna señal para advertir que los de Ai se habían alejado de la ciudad. Además, hubiera sido imposible percibir una señal de este tipo a varios kilómetros de distancia. Eso es lo que estábamos diciendo anteriormente. O sea, ellos estaban ahí emboscados, estaban mirando. Ciertamente que cuando salen, ellos ya ven que se han alejado. No necesitaban que alguien les diga, bueno, ahora salgan, vayan a luchar. Y además el otro que estaba a kilómetros y kilómetros, que iban a ver si es que les estaba indicando que tenían que entrar, ¿verdad?
En aquel tiempo no había para comunicarse, ¿verdad? Ni teléfono, ni WhatsApp, ni lo que sea, ¿verdad? Entonces, bueno, por decir, es una forma simplemente de explicar un poco. Pero recordemos que lo esencial y lo fundamental siempre será el aspecto teológico. Porque el hecho de que Josué indica es que está mostrando entonces el liderazgo. Y al mismo tiempo decíamos que aquí es una cosa un poco forzada esto de meter aquí a Josué, cuando extendió su mano, ¿verdad? O sea, Josué que extiende la mano, que hace el gesto. ¿Por qué Josué tiene que hacer eso, verdad? O sea, ¿por qué? Y entonces, leyéndolo bien, uno se da cuenta que no hacía falta. O sea, en el primer relato no hacía falta y no hizo falta y no se puso. Pero cuando hay una segunda relectura y se le da importancia a Josué, sobre todo como líder, ciertamente que, a ver, ¿dónde está aquí Josué? ¿Por qué aquí no aparece Josué? Josué es el líder, Josué es el que tiene que indicar. Entonces, cuando Josué extendió la mano, entonces todos los emboscados, ¿cómo? Obedeciendo y cómo haciendo caso. Entonces, es más bien un sentido teológico, como nosotros ya sabemos y hemos estudiado tantas veces. No estamos mirando desde un aspecto entonces literal, como muchas veces hacen los protestantes principalmente. Entonces, después nosotros vamos un poquitito más adelante y constatamos unos versos en los que el protagonismo es del pueblo, sin mencionarse a Josué. No se le menciona a Josué, solamente el protagonismo es todo prácticamente del pueblo. Y con respecto a la victoria israelita, dos versiones también tenemos. Una en la que solo intervienen Josué y su cuerpo de ejército. Y otra en la que atacan también los emboscados. En cualquier táctica el resultado es la derrota total de los de Ai. No les queda superviviente ni legitimidad. Y entonces aquí es Sarit Ufalit. Sarit Ufalit. Superviviente ni fugitivo. No quedaron ninguno. Sarid Ufalit. Bueno, entonces esto que tenemos aquí, esta parte doble, digamos, ¿verdad? Que está binando, esta bina, solo la encontramos exactamente aquí. Y en Jeremías también 42:17 y en Jeremías 44:14 y el libro de las Lamentaciones 2:22. Invirtiendo los términos fugitivo ni superviviente, podría ser un pequeño dato en favor de la datación exílica de ciertos pasajes de la historia deuteronomista, sobre todo entonces esta expresión que tal vez ya está correspondiendo a ese lenguaje de ese tiempo posexílico o por lo menos durante ese tiempo. En el versículo 23, el único superviviente es el rey, al que toman vivo para que Josué lo castigue de forma ejemplar y solemne. Es típica, ¿verdad? La idea de que el jefe es sentenciado a muerte después de la batalla. Esto es lo que encontramos y también en otros versículos, en otros capítulos. Bueno, después de esto, nosotros en este estudio vamos a mirar un poco todo lo que viene a continuación, de los versículos 24-29, que se habla del anatema y del botín. Desde este momento aparecen, ¿verdad? Entonces, estos versículos del anatema que Dios les había dicho, ¿verdad? Desde el comienzo. Cuando Israel terminó de matar, dice, a los habitantes de Ai en campo abierto, en el desierto, donde los habían perseguido, y cuando cayó hasta el último de ellos bajo los golpes y las espadas, todo Israel se volvió contra Ai y la pasó al filo de la espada. Los que murieron aquel día entre hombres y mujeres fueron 12,000, o sea, todos los habitantes de Ai. Y Josué no retiró la mano con que sostenía la jabalina hasta que consagró al exterminio a todos los habitantes de Ai. Los consagró, ¿verdad?, al exterminio a todos los habitantes de Ai. Volveremos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical
te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la Iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad
al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Penetrate and possess my being so utterly that all my life may only be a radiance of you. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Shine through me and be so in me that every soul I come in contact with may feel your presence in my soul. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Let them look up and see no longer me, but only you, my Jesus. Stay with me and then I shall begin to shine as you shine, so to shine as a light to all. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Dear Jesus. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Josué, desde esta teología que él nos presenta. Estamos viendo el capítulo 8 y sobre todo esta última partecita, ¿verdad?, en que vemos la victoria de los israelitas y sobre todo este versículo 23 que nos habla de el único sobreviviente, al final de cuentas nos dice, es el rey. Esto nos narra en el versículo 23. Al rey de Ai, dice, en cambio lo capturaron vivo, ¿verdad?, y lo condujeron ante Josué, mientras que a todos los demás
derrotaron sin dejar ningún sobreviviente, dice en el 22, o fugitivo. Sin embargo, al rey de Ai, en cambio, lo capturaron vivo y lo condujeron ante Josué. Esto también es importante, ¿verdad? Y lo que nosotros vemos después de todo eso, vemos y comenzamos sobre el anatema y el botín. Estos versículos están marcados por la doble mención de todos los habitantes de Ai. El autor cuenta con cierto orgullo los pasos sucesivos, ¿verdad?, de la matanza en el campo y en la ciudad. Insiste en su totalidad, el anatema, la totalidad, y saca el balance definitivo, 12.000 muertos. No debían parecerle demasiados, si en una emboscada podían participar 5 o 30.000 hombres, ya que todos los varones habían salido a luchar. La matanza de el versículo 24b que nosotros encontramos, solo podemos aplicarla a mujeres y niños. 24b. Cuando Israel terminó de matar a los habitantes en el campo en el desierto, y cuando cayó hasta el último de ellos bajo los golpes de las espadas, todo Israel se volvió contra Ai y la pasó al filo de la espada. Eso entonces es lo que nos dice el capítulo 24. Solo aplicarla a mujeres y niños. El versículo 20 solo habla de varones y mujeres, omitiendo los muchachos y las ancianas, que sí aparecen, ¿verdad?, en el capítulo 6, 21. Ahora, el versículo 26, que nosotros estamos mirando, que es omitido incluso por la Biblia de los 70, en el versículo 26, y Josué no retiró la mano con que sostenía la jabalina hasta que consagró al exterminio a todos los habitantes de Ai. Eso nos dice entonces aquí ese versículo 26. Reaparece entonces el tema de la espada hoz, pero con un sentido distinto. Aquí no la levanta Josué para avisar a los emboscados. La tiene alzada todo el tiempo como signo de victoria e impetrando la ayuda de Dios. Josué no retiró la mano con que sostenía la jabalina hasta que consagró al exterminio a todos los habitantes de Ai. Y los versículos 27 al 29 cuentan el cumplimiento de lo mandado en el versículo 2a. Israel solo se apodera del botín material y de los animales. Josué incendia la ciudad y la reduce a escombros. Se condena a muerte al rey de Ai. Solo en el primer caso se dice expresamente que eso se hace de acuerdo con lo mandado por Dios. Con ello se justifica la acción del pueblo y se insiste una vez más en el exterminio de la población. Esto ya hemos estudiado bastante, ¿verdad?, con respecto a todo lo que significa el exterminio. En desaparecencia de ver. Pero tiene su razón teológica, decimos, ¿verdad? Pero una vez la gente dice, ese libro demasiado sangriento, vaya guabio, Antiguo Testamento, diga tú ya leen, diga tú ya esa, no. Aquí en realidad es un lenguaje cómo se está expresando otra idea. Y justamente decíamos, ante esa experiencia tan fuerte y tan dura que ellos vivieron, Israel, yendo al exilio, ellos entonces están requete convencidos que el problema principal de su desgracia fue el hecho de haber olvidado a Dios. Es decir, dejarse contaminar por los antivalores que provienen de otras culturas, pero principalmente las culturas se entraban a través de la religión en ese tiempo. Y entonces por eso están diciendo, aquí nos hemos olvidado de Dios, cada uno y coñacane, cada uno ya apoya posee, y claro. Entonces es una ley de la selva. Y entonces aquí te está presentando y te está diciendo cuál es la solución ante una situación así tan difícil, que bajo la influencia del mismo enemigo de estas personas que traen esa nueva cultura, nosotros nos estamos perjudicando, estamos muriendo. Entonces son muy estrictos.
Y lo que están narrando aquí es simplemente una narración para decirnos que si uno quiere hacer un camino verdadero de autenticidad, y tiene que ser exigente, tenemos que dar anatema sobre todo a muchas cosas negativas nuestras, no dejarnos llevar entonces simplemente por aquello que nosotros queremos o nosotros deseamos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos
felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo
más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti. Batallas te puedo adorar. Adorado seas, adorado seas. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 8 del libro de Josué. Nosotros hablábamos aquí y ahora vamos a mirar un poco los versículos siguientes. En el 27, 29 se cuentan el cumplimiento de lo que se había dicho en el versículo 2, ciertamente, cuando el Señor había hablado, ¿verdad? Y entonces aquí te está diciendo, trátalos como trataste a Jericó y a su rey. Sin embargo, ustedes podrán retener como botín los despojos y el ganado. Ahora, o sea, se le da, se le entrega. Entonces ustedes pueden hacer eso, o tienen que hacer eso. Es entonces la destrucción de todo aquello que a nosotros nos puede llevar por un mal camino. En cuanto al versículo 28, nos habla el castigo de la ciudad. Abarca no solo el incendio de la ciudad, como en Jericó, sino la destrucción plena. En ese caso, cabría esperar más que entonces una maldición, ¿verdad?, de Josué contra quien la reconstruya. No hay que reconstruir. Ha provocado muchas más desgracias. Ha supuesto la primera derrota y humillación de Israel. Si no encontramos nada por el estilo, quizá se deba a que hay, como afirma, ¿verdad?, la arqueología, eran tiempos del autor. Y
reelaboradores también, o sea, aquellos que comienzan a tocar y a reelaborar y a decir mejor las cosas, de una manera que esto podamos entender, un relato puro, montón de piedras. Entonces, los dados, los resultados de la arqueología, parece que conviene darle la razón, ¿verdad? O sea, todos estos resultados que nosotros estamos trayendo de las ciencias auxiliares. Y bueno, después tenemos por último este versículo 29, el castigo del rey consiste en colgarlo, igual que ocurrirá después con los 5 reyes del sur, Josué 10:26. Debe tratarse de ahorcamiento, dado que él no lo haría, ¿verdad? Él no lo haría, pero sin embargo, aquí al tratarse del ahorcamiento, dado que por la tarde y la noche, ¿verdad? Entonces, por esa tarde ellos están ahí, pero a la noche ese muerto ya no puede estar colgando. Y por lo tanto, este tipo de muerte la prevé el Deuteronomio, sin especificar para qué casos. La historia de José dice que el panadero del faraón fue ahorcado. Y el castigo es frecuente en el libro de Esther. Los 2 eunucos, por ejemplo, mueren así. Amán levanta una horca para Mardoqueo, pero terminarán muriendo en ella estos eunucos. Amán entonces levanta una horca, pero termina muriendo allí. Ahora, con una notable exageración, también nosotros tenemos que mirar porque hay exageraciones aquí. Se llega a decir que la horca medía 25 metros de altura, es decir, llévate a formar 25, imagínense, 25 metros de altura. El relato de 2 Samuel 4:12 demuestra que colgar no era solo entonces una forma de provocar la muerte, sino también de deshonrar al difunto y amonestar a los vivos. Este era el concepto. Estamos amonestando a esta gente y le estamos mostrando atención. Entonces es un elemento importante. Y por eso, cuando Baana y Recab, después de haber asesinado a Isbaal, se presentan ante David. Este manda que lo maten, les corten las manos y los pies y luego los cuelguen. Este es principalmente el sentido que el marcador quiere dar a la muerte del rey. Este es. Ay y de los 5 reyes del sur. Qué interesante entonces, ¿verdad? Cómo esta teología nos va transmitiendo y nos va dejando. No es simplemente una batalla, sino que sobre todo aquí encontramos una gran teología. La manera pedagógica que el cristiano, que nosotros, los seguidores del Señor, tenemos que vivir en síntesis. Por lo tanto, en el cumplimiento de la ley deuteronomística, el cadáver es descolgado al ponerse el sol. Lo tiran a la entrada de la puerta y de la ciudad y levantan sobre él un gran montón de piedras, nos dice aquí. Abel dice haberle dado aquí un lugar entonces donde darle esa sepultura y que es justamente ese montón de piedras, como dice, en el cumplimiento de la ley deuteronomista. Abel dice de haberlo visto antes de que la señorita comenzase las excavaciones. Entonces es como que ve ahí en ese lugar todo un grupo, ¿verdad?, de piedras, toda una formación. Y entonces a eso es lo que después ellos van y miran y dicen, bueno, esto será. En la interpretación de algunos autores bíblicos, este montón de piedras es uno de los motivos etiológicos que se entremezclan en estos complejos capítulos. Y bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este libro tan interesante de Josué,
un poco árido en ciertas cosas, pero ahora ya vamos a entrar con ese comentario de lo que significa este capítulo 8. Y yo me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.